Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Dando en estos últimos días que vivimos, porque la gente conoce mucha palabra, pero están errados en conceptos, están errados en muchas situaciones, porque, la palabra la hemos tomado es más literal que espiritual. Entonces, cuando la tomamos meramente física, pues venimos a errar y a equivocarnos, y eso es lo que está sucediendo hoy en día, y han surgido lo que hemos venido hablando ya con Leticia en Río de Oro, allá de la hermana Elvira, sobre las sectas que han surgido. Pero ¿por qué han surgido tantas sectas? Ustedes no se han preguntado por qué día tras día surgen iglesias que uno dice, pero hay más iglesias que otras cosas, porque no leemos la palabra. Por eso es que surgen las iglesias, por eso es que viene el engaño. Entonces creen en otras cosas, como decía Anita, en el karma, creen en yo no sé qué, creen en que venga y tómese el agüita con el vasito con agua, venga y pacte, venga que Dios le va a prosperar. Cuando vamos a la Biblia vemos que es totalmente distinto lo que nos dicen allá afuera. Pero ¿por qué es? Como dice la palabra en Oseas 4:6, ¿recuerda, María? Subimos allá en la emisora. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces la falta de conocimiento hace que venga el engaño. Amén. Es importante que todos los días, como nos instan acá, leamos la palabra. Leamos la escritura, porque a través de ella podemos nosotros conocer la verdad de muchas mentiras que se dicen allá afuera, que se dicen en las redes sociales. No todo, dice la palabra, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso siempre que escuche a la persona, siempre llévelo a la Biblia. Si lo que dice la palabra es cierto, si lo que dice la palabra que le está hablando este pastor se ajusta a lo que me dice la escritura. Porque por eso ha surgido el engaño y estamos parados en un concepto, en una doctrina equivocada. Y esa doctrina nos va a llevar a la condenación. Eso es importante. Bueno, el tema para todos los que hoy han venido y los que están allá en las redes sociales, el tema que Dios me ha permitido traerles, qué privilegio maravilloso el estar aquí, pero también a la vez una responsabilidad. Amén. Es una responsabilidad porque estar acá, esto no es fácil, hay que estudiar, hay que dedicar un tiempo, es un desafío, ¿cierto? Pero gloria a Dios, porque a los que se meten con Él, pues Él los respalda. Él nos ayuda para que hagamos la finalidad que Él busca, que hablemos de su palabra. Amén. La palabra para hoy, el tema que vieron ahí en la plantilla, en la imagen que les mandaron al grupo, se llama la ley y la fe. Está ubicado en Romanos. Si quiere vayamos, abran sus Biblias y vayámonos al libro de Romanos, capítulo 4, verso 16. Vamos a mirar aquí lo que Dios nos va a enseñar por medio de su palabra. Es importante, siempre que nos sentemos a leer la palabra, pongámosle atención, aún en su momento especial o personal que tú tomas para leer su palabra.
siempre póngale atención, préstele atención, porque no solamente es leer por leer o leer de corrido. Siempre es importante que prestemos atención a lo que la palabra nos quiere decir. Amén. Porque ahí vamos a conocer el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Si nosotros no nos detenemos a lo que Dios nos quiere hablar, pues será muy difícil que nosotros conozcamos lo que Dios quiere para usted, lo que Dios anhela en su vida. ¿Quién es usted en las manos de Dios? No lo vamos a conocer si no escudriñamos la palabra, porque leer es diferente a escudriñar, ¿cierto? Leer es leer de corrido, pero escudriñar es sentarse y detenerse lo que la palabra nos está diciendo, porque la palabra es un espíritu, y cada vez que usted la lea, transmite ese espíritu a su mente y a su alma, y este viene con una finalidad, viene a separar, ¿cierto?, lo que es de lo que no es. Entonces, siempre que usted lea la palabra, ella te va a separar lo que me enseña el mundo y lo que me enseña la palabra. Amén. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos 4, verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. ¿Qué entendemos ahí por ese versículo? En esta carta a los Romanos, el apóstol habla muy claro, es importante que nosotros conozcamos y nosotros distingamos qué es la ley y qué es la fe. De pronto ya lo conocemos, ya lo sabemos, pero hoy vamos a verlo desde el punto de vista de la palabra, para que nosotros entendamos un poco más de lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Entonces, cuando yo escudriñaba o estudiaba este tema tan importante, yo le decía a alguien, es que los temas que Dios a mí me ha dado siempre han sido cuando yo voy escuchando la palabra en audio, ¿cierto? Ahí es donde el Señor me dice, deténgase porque ahí hay un tema. Pero también cuando estoy leyendo la palabra personalmente, tomando ese tiempo de devocional para leer la palabra, hay momentos donde Dios le da la palabra y le dice, deténgase porque ahí yo le voy a enseñar. Amén. Ahí yo le voy a mostrar algo para usted, pero también para que otros también conozcan lo que yo le voy a dar a usted. Amén. Entonces, siempre que nosotros busquemos o leamos la palabra ley, siempre ya hemos aprendido que es un concepto totalmente diferente que el que hemos nosotros oído o hemos enseñado o hemos aprendido a través de la palabra. La palabra ley, nosotros, ¿cómo la llevamos? ¿O cómo la tomamos? Nosotros aquí aprendimos la gran diferencia que tiene el significado de la palabra ley, porque esta palabra ley es una palabra latina, una palabra griega, no es una palabra hebrea, no es una palabra que verdaderamente marque el significado de lo que nos quiere enseñar la palabra. Por eso es siempre lo que nos han enseñado acá, siempre vayamos al original, porque ahí nos está dando un punto de vista diferente para que nosotros entendamos el pensamiento de Dios. Entonces, esta palabra ley dice que en el hebreo es Torah, ¿cierto? Esta palabra Torah es instrucción. Ve que es totalmente diferente, porque uno la ley como que la tenía, ya aprendimos acá en un tiempo por medio de las enseñanzas de la pastora, que la palabra ley aquí especialmente la va a encontrar en la Reina Valera, y hemos visto que la Reina Valera tiene muchas traducciones de error, muchos errores de traducción, y es donde nosotros hemos venido buscando palabras, acomodando palabras, porque no se ajustan al verdadero pensamiento de Dios. Entonces,
Cuando vimos la palabra ley, nos dimos de cuenta que es totalmente distinta a lo que nosotros teníamos en mi mente, ¿cierto? Porque la ley uno la asocia o la relaciona a las autoridades, a de pronto a algo como miedoso, como temeroso, porque la ley, es que le llegó la ley. O sea, entonces de una de nosotros la colocamos acá en nuestra mente como que es algo terrible, ¿cierto? Pero en el pensamiento de Dios, la palabra ley no existe, es Torah, ¿cierto? Y Torah, ¿sabe qué significa? A ver, para los que han estado acá y han aprendido las enseñanzas. Torah significa instrucción, Torah significa enseñanza, Torah significa dirección. Y algo que me parecía curiosidad, que me causaba curiosidad, es contenderán. ¿Por qué contenderán? Porque la palabra, cuando usted viene a ella lo va a confrontar. Dice la palabra que ella, cuando tú la lees, ella es como cuando tú te ves al agua, ¿cierto? Tú vas a poder ver su rostro, vas a poder mirar la condición en la que tú te encuentras. Siempre que tú vayas a la palabra, ella nos va a decir la condición en la que nosotros estamos. La palabra no nos va a tapar nada, ella siempre nos va a decir la verdad. Amén. Entonces, contenderán. Claro, muchos van a contender con esta palabra, porque dice el Señor que hasta que no se conviertan al Señor, no les será dado el Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Entonces, el pueblo de Dios, que es lo que vamos a hablar hoy, estaba en la ley. Ahora nosotros vamos a verlo desde el punto de vista de la fe, ¿cierto? Entonces dice el Señor que esta ley es el mismo también, o Torah, en el hebreo es Pentateuco. Recuerde que esta Torah son los primeros 5 libros que tú encuentras ahí en su Biblia. ¿Cuáles? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio. Entonces, ya no tomamos esta palabra ley, sino que la tomamos como una instrucción sobre estos primeros 5 libros que son la base para nuestro edificio. Si no conocemos estos 5 libros, que son lo que muchos hablan allá afuera, dice la palabra, que ya para ellos en algunas iglesias, los primeros 5 libros o el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Pero cuando venimos a la palabra, dice que el Antiguo Testamento tiene que sustentarse con el Nuevo Testamento, y es la base. Es la base para que nosotros podamos fundamentar nuestra fe. Porque desde el principio se habla Jesús. En los sacrificios se hablaba de Jesús. En el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, dice, y sea la luz, y la luz fue ¿qué? Y ahí de quién se hablaba. Entonces no podemos echar de menos al Antiguo Testamento, porque ahí está la base de nuestra enseñanza. ¿Listo? Entonces, dice el Señor, no pierdan de vista Romanos 4:16, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Vea, es muy importante porque cuando Dios elige a una persona, cuando Dios elige a un instrumento, es para traer bendición a su vida, y no solamente para su vida, sino para los que están a su alrededor. Dios llama a una persona llamada Abraham, ¿cierto? Que más adelante Dios le cambia el nombre por Abraham. Es totalmente distinto, ¿cierto? Cuando Dios llama a Abraham, dice que era padre. Abraham significa padre exaltado, ¿cierto? Dios lo llama de una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, dice la palabra. Y esta tierra, Ur de los Caldeos, allá habitaba el paganismo, la brujería, la hechicería, todo lo malo. Dice que Dios llama de allá, de las tinieblas, a Abraham. Y Abraham, como muchos les hemos escuchado, no era hebreo, Abraham era gentil,
¿cierto? Y Dios tenía que llamar de allá a Abraham porque le iba a mostrar una promesa, le iba a dar una palabra, para que de ahí en adelante él empezara a establecerse las promesas en él y las familias por ende fueran benditas en toda la tierra. Amén. Entonces dice que a Abraham algo que le agradó a Dios y que es lo que nosotros cada día debemos vivir, hermano, es que cada vez que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, si Dios nos dice que hay que congregarnos, hágalo, hermano, porque si usted no lo hace, perderá la bendición de parte de Dios. Esa bendición que Dios tiene dispuesta para ti, Dios te la va a dar a otro que verdaderamente sí quiere obedecer la palabra, porque dice la palabra que Abraham, ahí lo vemos en Génesis 12, que obedeció. El Señor le dijo a Abraham, pero vete de tu tierra y de tu parentela, porque yo te llevaré a una tierra la cual no conoces, pero esa tierra donde vas a ir va a estar el enemigo, va a estar el adversario, pero no temas porque galardón grande te espera, dice el Señor. Entonces dice que él, ¿qué dijo Abraham? No, Señor, es que ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Lo pensó? La palabra de Dios dice que él no lo pensó, él dijo y él propuso en su corazón y dispuso su corazón para ir a esa tierra como viendo a la invisible, porque le hablaba una voz, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros todos los días, y es lo que donde ahorita yo lo voy a llevar, la fe. Y por eso dice la palabra, creyó a Dios a Abraham y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Cada vez que nosotros creemos a algo que no vemos, se nos es contado, ¿por qué? Por justicia. Porque de aquí dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Para que sea por gracia, porque por gracia hemos sido ¿qué? Salvos, no por obras, porque las obras que Abraham hizo, que fue la de ir a sacrificar su hijo a tierra de Moriah, dice que esas obras lo acompañaron juntamente con la fe. Entonces no podemos dejar las obras sin la fe, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces cuando fue Abraham, dice después de que Dios lo llamó, él obedeció, agradó a Dios, fue a tierra de Moriah, dice la palabra, porque escuchó la voz y le dijo, Abraham, dame a tu hijo, entrégame a tu único hijo. Y Abraham, yo creo que se preguntaría, Señor, pero si usted me lo dio, ¿por qué ahora me lo va a quitar? Vaya allá y sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Dice la palabra que él obedeció, enalbardó su asno, llevó leña, ¿cierto? Para ir en rumbo al sacrificio, a obedecer la palabra que Dios le había dicho. Palabra dura, ¿cierto, hermana? Porque, ¿cómo así que ese hijo que yo te pedí, ahora tú me lo vas a quitar? Pero Dios nunca nos quita nada, hermano. Dios siempre va a ver la obediencia que haya en usted para con la palabra. Porque dice que él subiendo tenía todo dispuesto, todo listo para hacer el sacrificio. Y el mismo hijo que iba con él se preguntaba, pero padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Cierto? ¿Dónde está el cordero para hacer el sacrificio? Y el hijo estaba ahí al pendiente de lo que iba a hacer el padre. Y dice la palabra de Dios que cuando él ató a su hijo Isaac y lo llevó allá al mismo altar del sacrificio, dice que ahí donde vino y Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, ¿qué le dijo Dios? Detente, Abraham, porque cuando iba a sacrificar a su hijo le dijo, detente, Abraham, porque he conocido que temes a Dios. Amén. Esto es un poco para que vayamos entendiendo la fe que tuvo Abraham, la cual nosotros también la tenemos. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. ¿Listo? Entonces, por tanto, no es por
es por fe para que sea por gracia. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia hemos sido salvos, y esto no de nos, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y es un don de Dios. ¿Listo? Entonces, las obras no me implican salvación, pero sí las obras van a desarrollar en usted la fe, que usted cada día está depositando en la palabra, depositando en Dios. Vea, y a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Si Abraham no hubiera creído a esa promesa firme y fiel que Dios le dijo, como viendo al invisible, no hubiera sido firme, no hubiera sido estable para su vida y todos los que venían detrás de él. ¿Cierto? Para toda su descendencia, para toda su simiente, para toda su cera o semilla, era donde Dios iba a establecer sus promesas. Dice que no solamente era para la que es de la ley. Dios también, después de Abraham, vino Moisés, ¿cierto? En los cuales también hizo una promesa, hizo un pacto con el pueblo. Cuando Moisés sube allá al monte Sinaí, Dios le entrega unas leyes para que el pueblo se rigiera, y sobre esas leyes Dios los iba a bendecir. ¿Listo? Y dice, no solamente para la que es de la ley, o sea, no solamente para la que es de la instrucción o de la Torá que usted han recibido, sino también para la que es de la fe de Abraham. No solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, dice el Señor, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Por qué le llaman Padre de todos nosotros? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es lo que siempre nosotros debemos de tener en cuenta, que Él es fiel a lo que le promete. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vayámonos, dice Hechos 13:39, por favor. Ténganlo ahí. Antes de ese Hechos 39, vea lo que dice acá. Le voy a leer en el mismo Romanos, capítulo 3, verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuáles eran las obras de la ley? Dice la palabra de Dios, los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Obras de la ley, también los ritos que se hacían, sacrificios, eran ordenanzas, preceptos que iban dentro de los mandamientos, porque en sí los mandamientos para el pueblo de Dios son 600, ¿qué? 13 preceptos, mandamientos, ordenanzas, todo eso es lo que conforma. Imagínense, si no cumplimos siquiera uno, ahora sí vamos a cumplir 613, que no son los 10 que habla la Biblia. Entonces, entre esos obras de la ley, dice la palabra, ningún hombre será justificado. Dice, porque por medio de la ley, ¿qué pasa? Es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice, si no hubiera conocido la codicia, no hubiera codiciado, ¿cierto? La ley no se ha abolido todavía, la ley sigue vigente, aún la reforzó más Jesucristo, porque dijo, ¿qué dijo María? Hacerla cumplir, y Jesús dijo, ya en la antigüedad decía, no adulterarás, pero ahora yo te digo, no codiciarás en tu corazón. Porque cada vez que codiciamos en nuestro corazón a una mujer, pues, ¿estamos qué? Entonces, vemos que ya la ley ha sido más reforzada, ¿cierto? Pero la ley nunca, pero nunca, como muchos de pronto han dicho, no se ha abolido. Listo, sigue vigente. Eso es para que lo tengamos entendido. Ya que por las células de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Soy en Romanos 3, 21. Ya vamos para el que tienen ahí preparado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. O sea, tanto hay una promesa para los de la ley
ahora hay una promesa también para los de la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cierto? Entonces, aparte de la ley, ya se manifestó la justicia de Dios, que está como testimonio en los profetas, en los que hablaron de parte de Dios, en los que vinieron a hacer un propósito de parte de Dios y también confirmaban la palabra de lo que decía Moisés, de lo que decía Abraham, de lo que decían todos los profetas. Por eso es muy importante fundamentar nuestra fe también en los profetas. Eso lo dice Efesios, que su fe sea fundamentada en los profetas y en los apóstoles, y como finalidad en Cristo Jesús. ¿Listo? El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? ¿Por quién se manifestó la justicia? Por medio de Cristo Jesús. Para todos, dice, los que ¿qué? Los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para Dios no hay diferencia. No hay judíos, no hay gentiles, no hay negros, no hay blancos, no hay esclavos, no hay libres. Para Dios somos un solo ¿qué? Pueblo en Cristo Jesús. Antes, claro que sí, Dios ama a su pueblo y peleará por su pueblo, y aunque hayan ido tras Baales, tras dioses, aunque hayan pecado, Él seguirá siendo su pueblo. Y dice Romanos aquí mismo 10, 11 y 12 que el pueblo de Dios será salvo. En el fin de los tiempos, en el fin de los días, dice la palabra, que el pueblo de Dios será salvo, que será rescatado de todos sus enemigos que viene, dice la palabra, contra ellos. Ahorita vemos una gran situación que hay allá en Israel. Todo esto es por la desobediencia que el mismo pueblo ha tenido para con Dios. Cuando no obedecemos la palabra, se desarraigan grandes situaciones. El pueblo enemigo de Dios, los cuales lo atacan allá, son los mismos hermanos de Israel, los cuales los atacan, los cuales los arrecian, los cuales los odian, pero son los mismos hermanos, quien vienen todos los días a acabar a Israel, pero ahí está Dios en medio de ellos, quien cuidará a su pueblo Israel. Dios guarda a su pueblo, hermanos, siempre lleves esa palabra en su mente. Dios guarda a su pueblo. Dios cuida de ellos y nos llevará a que cumplamos su propósito y su plan. Muchos no entienden el por qué está sucediendo, y muchos dicen genocidas, ¿por qué este pueblo mata a niños? No, es que cuando no venimos a la palabra y la entendemos, hermanos, empezamos a razonar y a confrontar y a acusar a Dios, cuando no es Dios, hermano, es nuestra desobediencia. Y Dios defenderá a su pueblo, y a ellos le ha dado armas, le ha dado conocimiento, sabiduría, para que ellos tengan sus armas y sean defendidos de sus enemigos. Y empezando, Dios está como escudo alrededor, porque de Dios son los escudos de la tierra, dice la palabra. El Salmo leía yo, ¿qué días? Pagan justos por pecadores, pero ¿qué? ¿Dios tiene que ver con esto? No, es la desobediencia del mismo hombre. Y Dios le ha dado la estrategia a su pueblo para que cuando vaya a la guerra, no importa si hay niños, no importa si hay... ¿Por qué? Porque este pueblo que llaman, ¿cómo se llama? Hamás, que ya fueron destruidos, y los que hay ahorita, pueblos o son enemigos de Dios, que si la familia de ellos se proporcionan o se extienden desde el más niño hasta el más viejo, vienen con una raíz de maldad, ¿cierto? Por eso cuando Dios le dijo a Saúl, cuando fue a la guerra, ¿qué le dijo? Vaya, extermine a los amalecitas. Amalecitas es un pueblo enemigo de Dios, y estos amalecitas venían con todo a destruir el pueblo de Dios. Y todos ellos, desde el niño hasta el más viejo, venían con una raíz de maldad, de venganza, de odio. Entonces Dios le dijo a Saúl, vaya y destruya a los amalecitas desde los niños hasta los grandes. ¿Por qué? Porque de los niños viene la raíz de ¿qué? De maldad, de iniquidad, de violencia. Entonces Dios tiene que destruir desde la raíz
para que cuando crezca no se levante contra Dios. Amén. Entonces, ¿entendieron ahí esa parte? Para que no juzguemos muchas veces al pueblo de Dios. Que por qué esto y que por qué lo otro. No. Dios cuando da una orden tenemos que obedecerla, y Saúl no obedeció, dice que dejó vivo al rey, y dice que le pesó en su corazón haber puesto a Saúl por rey. Porque no obedeció al mandato de Dios, destruya. Y él no destruyó. Ay, dejemos al rey. No, es lo que dice la palabra de Dios. No hay que ponerle sentimentalismo. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice Hechos 13:39? Y que todo aquello que por la ley de Moisés, escuche muy bien, no pudieron ser justificados. ¿Por qué no pudieron ser justificados por la ley de Moisés? La ley o la instrucción que Dios le ha dado a su pueblo, allá las tablas de la ley, claro que sí, esto es muy importante, pero lo que se hacía, además de eso, ordenanzas que le colocaron sacrificios para poder acercarse a Dios y no acercarse con pecado, porque Dios siempre piensa en nosotros, ¿cierto? Para que nosotros, cuando nos acerquemos a Dios, tengamos una conciencia limpia de pecado. Y estos sacrificios no eran suficientes, hermano, porque el sacerdote tenía que acercarse a Dios cada año para ofrecer por sus pecados y por los del pueblo. Y cada vez que se acercaba, dice que venía y oficiaba a otro sacerdote. ¿Y qué pasaba con el sacerdote? Cuando terminaba la gran cantidad de años, los que Dios le diera, cuando ya fuera el término de sus días, tenía que venir ¿qué? Otro sacerdote, porque ya terminaba ahí su muerte. Pero ahora nosotros ya tenemos un gran sumo sacerdote que se presentó delante de Dios, ¿cierto? Ese gran sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, ¿en quién? En Cristo Jesús es justificado todo aquel que cree. Esta palabra fe en el hebreo es emuná, ¿cierto? Y esta fe, este creer, hace referencia a la fidelidad que debemos cada día tener para con las cosas de Dios. La fe significa fidelidad, significa verdad, significa firmeza, significa seguridad, significa honradez y significa lealtad. Amén. Entonces, cada vez que estamos creyendo a Dios, creyendo a la palabra, somos fieles, somos verdaderos, estamos firmes, estamos constantes, estamos seguros, somos honrados, somos leales cada vez que depositamos nuestra confianza y fe en la palabra de Dios. ¿Vamos entendiendo? Juan 1:17, por favor. Dice la palabra de Dios en Juan 1:17, pues la ley por medio de quién vino, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Dios, de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, tanto para la ley y la fe hay una promesa. La promesa para ellos es su pueblo, es Dios, pero ahora para nosotros, Cristo Jesús es nuestra promesa. Un mejor pacto con mejores promesas dadas a nosotros, hermano. Muchas de las promesas que tú ves en la palabra son bastantes, apropiese de ella, pero hay una especial para nosotros que se llama la vida eterna. Y esa vida eterna, ¿en quién está depositada? En Cristo Jesús. Por eso deposite su fe en Cristo Jesús, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia y la verdad es la que a nosotros nos justifica, nos santifica, nos redime, nos salva de la ira venidera que va a venir sobre la tierra y sobre el mundo entero. Por eso cada día, hermano, que usted obedece a la palabra,
Si la palabra le dice que no debe mentir, usted está en obediencia, está creyendo la palabra. Si la palabra le dice que no debe robar, usted está obedeciendo, por ende está desarrollando su fe en Él. Porque dice la Escritura, dice la palabra, porque vienen tiempos peligrosos. Y en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos que están aconteciendo, mayormente vendrá la apostasía y ya se está dando, donde mayormente los escogidos de Dios van a ser engañados. Por eso no mengo en buscar a Dios, porque si no estamos cada día buscando la presencia de Dios, obedeciendo a lo que el Señor nos dice en su palabra, vamos a ser engañados. Y vamos a caer en estas sectas, que es lo que yo les he venido enseñando. En estas denominaciones que, hermanos, están siendo impactadas allá en aquellos que de pronto tienen una necesidad financiera, una necesidad en su familia, una pérdida por su familiar, pues las personas se les hace fácil y por las redes hablan de Dios todos y sí, qué bonito, qué precioso, habla de Jesús, pero miremos dónde estamos poniendo nuestros pies. Porque muchas de estas iglesias tienen una finalidad, o no son iglesias, son sectas. Vienen a engañarnos y vienen a desviarnos, aunque hablen de Jesús, pero no hablan del Padre, no hablan del Espíritu Santo. Y si hablan del Espíritu Santo, en algunas congregaciones dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que esto y que lo otro, y que Jesús es simplemente el arcángel de Dios y que Jesús no tiene validez. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra, hermano. Y nos van a engañar, especialmente en estos tiempos. Jesús lo dijo, los escogidos serán engañados. Entonces, la invitación es para que leamos la palabra todos los días. No se despegue de la palabra, porque vendrán tiempos peligrosos, cuando no soportarán la sana doctrina, dice la palabra. Hablarán de sus pasiones, hablarán de fábulas, hablarán de esto. Aún, dice la Biblia, prohibirán casarse y que se den en casamiento. Prohibirán de los alimentos. Imaginen que Dios creó y que con acción de gracias podemos orar por ellos. ¿Ve lo terrible que estamos viviendo? Si no estamos todos los días empapados con la palabra, yendo a la palabra, nos van a engañar. Y yo facilito me salgo, hermano. Ahora es que prohibirán casarse, claro, porque eso es un cumplimiento de la palabra. Ahora prohibirán alimentarse. Muchos ahí en las redes no les preste atención a lo que dicen, es que no coma esto, que no coma lo otro. Entonces, lo que Dios creó fue ¿para qué? Para no dejarlo de comer. No, tenemos que comerlo. Hay ciertos alimentos que habla la Biblia que no los puedo comer. Hay unas pautas que nos marca Levítico, que son animales limpios y los animales no limpios, impuros. Pero por el desconocimiento, pues atentamos contra nuestro mismo templo. Entonces comemos animales que no son aptos para el consumo humano. Era lo que yo les hablaba ahí en la enseñanza del Estado, en cuanto al a Marcos capítulo 5, cuando el Señor envió a los endemoniados gadarenos, los envió allá al gran hato de cerdo. Yo les decía sobre este animal, el cerdo. ¿Por qué los demonios, saliéndome un poco, pero es importante, por qué los demonios pidieron ir allá a los cerdos? ¿Y qué son los espíritus demonios? Son impuros, son inmundos. Entonces por ellos deciden ir al lugar de la oscuridad. Y yo les hablaba y les decía que muchos comemos sin antes ir a la Biblia y investigar si esto me sirve o no me sirve. Hay ciertos alimentos clasificados en la Biblia que estoy llamado a comer y otros que no. Los que tienen pezuña hendida, dice la palabra, y que rumian, eso los puedo comer. ¿Cuáles? La vaca, la cabra, todos estos animales. Pero el caballo, ¿lo puedo comer? Porque es un animal impuro. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos. No tiene pezuña hendida. Si usted ha visto el casco del caballo, no tiene pezuña hendida, pero rumia, ¿cierto? Entonces mucha gente, mataderos de caballos, y la gente comiendo caballo, bueno, por inocencia caen ahí, pero no puedo comer.
¿cierto? Entonces el cerdo no cumple las condiciones, porque aunque tiene pezuña en día no rumia. Entonces caemos ahí en ese error. ¿Por qué, doctrina? Porque no venimos a la palabra. Y yo les decía que el cerdo es el animal cochino. Aunque ahorita, pues, yo les decía que han buscado métodos para alimentarlo, ¿cierto? Concentrado, purina. Pero hermano, lo que Dios creó nunca dejará de ser. La esencia del cerdo, el diseño que fue diseñado no es apto para el consumo humano, porque el cerdo posee 2 bacterias. Así usted la meta al congelador y la meta por allá, se vaya para el páramo para que se queme, no se le va a ir, porque el cerdo es cerdo. Y además el cerdo no contiene un sistema urinario, o sea, todo lo que usted se come de la carne, usted está comiendo los orines del cerdo. Y vienen enfermedades. ¿Y por qué? Porque no desconocemos la palabra, hermano. Desconocemos la escritura. Amén. Saliéndome un poco, pero quería enseñarle esto para que sepan y cuidémonos con los alimentos, que muchos dicen prohibirán los alimentos. Pero si desconocemos la palabra, los parámetros que hay para ciertos alimentos, pues vamos a sufrir de pronto una enfermedad más adelante. Estas 2 bacterias que tiene el cerdo que no se van, la triquina y la otra no me acuerdo. Otra que vienen al cerebro y lo corcomen y ahí lo matan. ¿Listo? Bien, entonces, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos, donde estamos, volvamos nuevamente a Romanos. Pero Dios es uno y Él justificará, el 28 de Romanos 3, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? Romanos 3, versículo 28. Ahora dice el apóstol, concluimos esto, el hombre es justificado por fe. Claro que sí, sin las obras de la ley. O sea, el pueblo de Israel, celoso en sus obras, en cumplir el Shabbat, ¿cierto? Porque ellos son muy celosos en hacer el Shabbat. ¿Cómo? Los rituales, los sacrificios. Sin las obras. Ahora nosotros somos justificados por creer. ¿Por creer en quién? En la obra de su Hijo Jesucristo. Somos justificados. Dice que aún los ángeles aprenden de nosotros. Todos los días están mirando y están admirando de nosotros cómo creemos, porque ellos que tuvieron a Dios allá y lo veían, Dios jamás les será perdonado, esos ángeles que se vinieron con el diablo. Porque ellos podían ver ¿a quién? A Dios. Y nosotros que no lo vemos, es magnífico para nosotros. Y por eso ellos dice que aprenden todos los días de nosotros. Tenemos una grande nube de testigos, dice la palabra. Entonces cada vez que estamos creyendo a la palabra, obedeciendo al mensaje, ellos aplauden, ellos dicen, ellos hablan de eso que perdieron ellos, que podían ver a Dios, y nosotros que no lo podemos ver, es donde actúa. Y por eso la fe es santísima, hermano. Eso dice Judas, el apóstol Judas, no el Iscariote, otro apóstol Judas. Su fe es santísima, y por eso deposite su fe no en la pata de conejo, no en la sábila, deposítela en la palabra de Dios. No en el zapatico de allá que se le perdió a un niño y usted lo lleva ahí cargando, no, ¿cierto? En la fe de Cristo Jesús deposite su confianza, porque ahí hay vida eterna. Amén. Dice, pues concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Una pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Ciertamente también de los gentiles es Dios. Tanto para los unos, para los otros, Dios nos da la oportunidad. Nosotros que creemos en la obra de su Hijo, Él es nuestro Dios. Dice el 30, porque Dios es ¿qué? Uno. Y Él justificará por la fe, nosotros, Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Claro, Abraham
fue circuncidado a los 89 años, si no estoy mal. Pero cuando nació su hijo Isaac, ¿a los cuántos días lo circuncidó? A los 8 días circuncidó a su hijo. Entonces, no solamente para los que fueron circuncidados hacen parte del pueblo de Dios, también para los que son incircuncisos, escuche, incircuncisos, los que no fuimos allá que nos cortaran el prepucio, hermanos, sino que la circuncisión ahora vale es la del corazón. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿A quién justificó? Abraham, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, aunque se circuncidó, pero él creyó, ¿cierto? Porque fue y obedeció, como viendo al invisible. Obedeció a Dios y le fue contada esa fe por justicia. Sigamos, dice, y por medio de la fe, ¿a los de la qué? Incircuncisión, a nosotros que no somos circuncidados, que no somos del pueblo de Dios. No somos llamados a hacer rituales, eso es para ellos. Nosotros no somos de padres judíos. El versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque no conociera el pecado si no dijera, no matarás. Entonces, el conocimiento del pecado fue por la ley. Porque una vez dada a Moisés los 10 mandamientos, ¿qué dice? Amarás a tu Dios, primer mandamiento, no robarás, no hurtarás. Entonces ahí vino el conocimiento del pecado, ¿cierto? En el 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Vea qué maravilloso. Recibió como un sello la señal de la circuncisión para que fuese padre de todo, ¿quién? Los creyentes circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Por justicia. Cada vez que usted cree a ese Dios que no ve, le es contado. ¿Por qué? Por justicia. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas ¿de qué? De la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Antes de ser el circuncidado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice, porque no por la ley, en el 4:13, que fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia que viene de la fe. ¿Por qué les recargo? La ley y la fe. La justicia viene por medio de la fe, de haber creído nuestro padre Abraham. Eso nos justificó. ¿Por qué? Porque de Abraham, ¿quién viene? ¿Su hijo quién? Isaac, que era la promesa. Y la promesa venía para nosotros. Y después de Isaac viene para nosotros la promesa que se llama Cristo Jesús. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, aquí donde iniciamos el versículo, el 14, ¿sí? Romanos 4:16, perdón. Por tanto, es por fe, para que sea, ¿por qué? Por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hay una promesa, pero Abraham no obtuvo esto solamente porque sí. Él obedeció, hermano. Si usted es obediente, viene la promesa sobre su vida, viene la bendición y viene la multiplicación. Porque dice la palabra que una vez obedeció a Dios, le dijo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Y te multiplicaré grandemente, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, en quien creyó. ¿Qué pasó con Abraham? Creyó. Dice, en quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Por qué no se debilitó en su fe al ver su cuerpo que ya estaba de 89 años, 90 años? Y aún Sara no se debilitó, no dudó. Por eso Dios lo llamó amigo de Dios, porque creyó en él, en que él era fiel lo que había prometido. Dice, sino que se fortaleció en fe. ¿En qué debemos fortalecernos, amado hermano? En fe. Fortalezcas en la fe de Dios, en la fe de Jesús. En fe, dando gloria. Vea, cuando usted cree a la palabra, le da gloria a Dios. Le está dando gloria a Dios, porque vea lo que dice el siguiente, plenamente convencido. ¿Cómo debemos de estar? Plenamente convencidos, dice el apóstol Pedro, que nadie te saque del modo de pensar en que has creído. ¿Listo? Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. ¿No es poderoso Dios? Claro que sí. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Vea, tenemos la promesa nosotros, a quienes ha de ser contada esa fe, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado con nuestra justificación. Amén. Entonces vea la palabra que hoy Dios nos ha regalado. Hasta aquí voy a dejar esta enseñanza porque le vamos a dar paso hoy a la cena del Señor. Esta es la enseñanza que Dios me dio para que se la trayera a su pueblo, para que conociéramos una cosa de la otra. La ley sigue vigente, hermano. La ley dice que la ley no la podemos invalidar en ninguna manera. Antes se confirma la ley con lo que nos acaba de decir Glorita. Este libro de la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, la ley de Jehová es la que enriquece, dice la palabra. La ley de Jehová es la que transforma, es la que cambia. Quería llevarlos para que conocieran que ellos tenían un pacto, una promesa, pero nosotros también tenemos una promesa. Se llama la fe. Cada vez que usted cree sin ver a ese Dios que caminas, estás siendo justificado, porque el que cree le es contado por justicia. Pongámonos en pie. Vamos a orar y vamos a darle el inicio ahora a la cena. Vamos a disponer este tiempito también para hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la obra de Jesús, a través de la obra del Maestro. Disponga ahí su corazoncito, recuerde, haga memoria de esa obra que Dios hizo de redención, de justificación y de salvación. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, te damos en este día por la palabra que hoy hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, maravilloso Dios, nos enseñas a medida que le demos un tiempo a tu palabra, Señor, que estudiemos su escritura, Señor, porque al estudiarla nos hacemos sabios, Señor. Al estudiarla, esa sabiduría nos lleva a la salvación, porque como dice su palabra en Eclesiastés, vale más la sabiduría que las armas de guerra, porque la sabiduría te puede salvar, hermano, pero las armas de guerra no. La sabiduría es preciosa, dice su palabra, es más preciosa que el oro y de la plata. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en este día, Dios Todopoderoso. Gracias, muchas gracias, porque hoy a través de la palabra conocimos, Señor, que la ley, Señor, no será invalidada, Señor, jamás. Antes confirmamos la ley, dice su palabra. Pero que tú, Señor, a través de esa ley, Señor, hiciste un pacto con su pueblo. Lo que dice el Señor en su palabra, en Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo.
el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hicieron un pacto con el Señor, su pueblo, sus elegidos, sus ungidos. Y hoy nosotros, Señor, a través de Cristo Jesús, hiciste un pacto, Señor, pacto de sangre, para que a través de esa sangre, Señor, nosotros hoy fuésemos rescatados de la condenación eterna. Ahora, a través de la sangre de Cristo Jesús, Él nos lavó, Él nos limpió, Él nos perdonó de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Gracias por la sangre de Cristo, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque a través de la sangre de Cristo, Señor, abriste un camino vivo y nuevo, Señor, a través del velo. Gracias por esa sangre que clama mejor que la de Abel, dice su palabra. Gracias por esa obra maravillosa, Señor. Ahora tanto a ellos como para nosotros, nos ha dado una promesa, Señor. Y la promesa más grande que encontramos en la Biblia es la vida eterna. Gracias, Señor, por esa promesa y por ese pacto que hiciste a través de su Hijo. Te bendecimos y te alabamos en esta mañana, Señor. Alabamos su palabra, alabamos su nombre. Señor, que cuando salgamos de aquí no lleguemos como vinimos, Señor. Que salgamos totalmente transformados por medio de su palabra. Que hayan cambios en nosotros, que hayan transformaciones, para que en nosotros cada día hablemos y testifiquemos de la fe de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Alabanzas para el Dios que vive y que reina y que está sentado en el trono. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta escritura que hoy, Señor, depositamos y nos llevamos en nuestro corazón, para que cuando se presente la situación, se presente la adversidad, la prueba, la saquemos a relucir, Señor. La saquemos y digamos: la palabra de Dios dice esto, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Cuando tú te encuentres en dificultades, en procesos, en adversidades, en obstáculos, siempre traiga la palabra a su mente. Por eso es importante leerla, por eso es importante escudriñarla, porque si tú no lees, no tienes nada ahí guardado. Pero si tú tienes algo guardado, cuando se presente el terror que va a haber sobre la tierra, cuando se presente todo lo que se va a venir sobre el mundo entero, dice la palabra, la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, tú saques a relucir la palabra. Y la palabra es profética, más segura, hermano. Es la que te salva. Es como un ancla para el alma, dice la palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es poderosa, es eterna y es gloriosa. Gracias, Dios fiel, Dios soberano. Nos preparamos, Señor, para hacer este tiempo de cena, Señor. Dispuesto está y preparado nuestro corazón para recibir hoy del pan y beber hoy del jugo de la vid, Señor. Gracias, Señor, bendecimos estas manos que han hecho, Señor, este jugo de la vid y este pan, Señor. Bendecimos la vida de Martín junto con su esposa y su familia, Señor. Bendícelos en gran manera, guarda su entrar, su salir. Bendígale la obra de sus manos, prospérale, Señor, cada día su alma, su vida. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendecimos esta cena del día de hoy. Bendigo a todo este pueblo que ha venido obediente, Señor, a hacer la buena voluntad suya, Señor, agradable y perfecta. Preparado está nuestro corazón y nuestra alma para hacer memoria de ti, Señor. Memoria de la obra redentora, de la obra justificadora y de la obra que nos sanó y nos quitó nuestras enfermedades. Gracias, Dios eterno y Dios todopoderoso. Gracias, Rey glorioso, Rey soberano.